Sí, bien, genial. Bueno, como habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Todo esto. En la clase anterior, lo que habíamos visto era cómo nos conectamos a un origen de datos, cómo podemos transformar y hacer modificaciones en ese origen de datos determinado, ¿sí? Cómo creamos un modelo de datos y luego aprendimos lo que tiene que ver con cómo crear visualizaciones y darles un formato estético para poder analizar, ¿sí? Entonces podríamos decir que hasta ahí hemos cubierto la parte más básica de Power BI, ¿sí? Y la más eh, fundamental en cuanto a lo primordial que tenemos que trabajar, ¿sí? Poder conectarnos bien a un origen de datos, transformarlo bien. Y a partir de ahí, sí, ya podemos empezar a crear visualizaciones. Y hoy vamos a aprender a crear cálculos, que también es muy importante, ya que nos van a permitir hacer algunas cosas que con las funcionalidades básicas no podemos realizar, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se crean todos estos cálculos, vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a repasar los que yo creo que son los principales cálculos a realizar en Power BI. Yo creo que el 70-80% de las situaciones realmente utilizan algunas de estas métricas, por lo cual ustedes después de esta clase van a poder realizar casi cualquier cálculo, ¿sí? Si bien se pueden hacer cosas muchísimo más complejas, me interesa es que ustedes puedan cubrir la parte básica y intermedia para poder trabajar con ella. Bien, entonces, ¿qué es una métrica? ¿Qué es una medida en Power BI? Bien, para la clase de hoy, yo lo que he creado, ¿sí? Es lo siguiente. He creado una tabla falsa, ¿sí? Donde voy a ir guardando todas mis medidas, ¿sí? Esto más que nada para tener un orden mientras yo trabajo, ¿sí? También se podría hacer como carpetas dentro de cada una de las tablas. Para esto lo único que hice fue hacer clic aquí arriba en especificar datos, ¿sí? Y una vez que yo hago clic en especificar datos, creo una tabla falsa con cualquier nombre, por ejemplo, medidas, ejemplo, y una vez que lo hago, la cargo y empiezo a crear medidas. ¿Cómo se crea una métrica en Power BI? Bueno, voy a ver la primera métrica. Bien, vamos a ver cómo se crea una métrica en Power BI. Para crear una métrica en Power BI hay tres opciones, ¿sí? Dos opciones. La primera es, si yo me posiciono encima de una tabla, ¿sí? Cualquiera sea, podría hacer clic derecho, ¿sí? Y elegir la opción que figura primero, que es nueva medida, ¿sí? Esta sería la forma más simple de crear una métrica y es la que yo utilizo, nueva medida. ¿Cómo también podemos crear medidas? Aquí arriba, ¿sí? En el panel de inicio, ¿sí? Podemos ver que tenemos el botón nueva medida, ¿sí? Si yo hago clic en este botón, también me va a crear una medida. ¿Qué no me gusta de esta opción? Que si yo creo una medida de esta forma, ¿sí? Se va a guardar en una tabla cualquiera. Por ejemplo, en este caso, calendario. Yo no me quiero guardar. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es crearla por defecto, ¿sí? En la tabla que yo quiero. Yo lo quiero guardar en la tabla de medidas. Voy a medidas, clic derecho, nueva medida, ¿sí? Entonces, aquí lo que hago es nueva medida, ¿sí? ¿Y qué me permite escribir una métrica? ¿Sí? Me permite ponerle un nombre, ¿sí? Signo igual y luego del igual debería escribir mi función, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer caso, ¿sí? De métrica que tenemos en Power BI. La primera métrica que he creado, ¿sí? Es
la métrica de cuánto es la cantidad que vendí, ¿sí? Para esto vamos a ver una métrica que se llama sum, ¿sí? Y esto les voy a mostrar que aquí en Power BI ustedes tienen, ¿sí? Ustedes tienen la documentación de todas las métricas de Power BI, ¿sí? Donde, por ejemplo, me dice que la métrica sum, la medida sum, lo que realiza es la suma de todos los números de una columna y que su sintaxis, ¿sí? Es sum y entre paréntesis yo debería indicar qué columna quiero. A partir de esto me devuelve un número decimal, ¿sí? Que sería el resultante de sumar todas esas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me pone un ejemplo. Yo lo que voy a hacer es compartirles por el chat, ¿sí? Esta documentación donde ustedes pueden ver todas las funciones que existen en Power BI, su sintaxis y su forma de escribir. También lo pueden hacer desde Power BI, ¿sí? Por ejemplo, si yo comento línea de código y coloco zoom, si se fijan, aquí me dice que esta métrica lo que hace es sumar todos los números de una columna. Si yo la elijo, ¿sí? Esto puedo hacerlo tanto con el mouse como con el botón de tabulador, ¿sí? Ven que aquí me sale la descripción y la sintaxis. La sintaxis, básicamente, lo que me pide es el nombre de una columna y lo que realiza, ¿sí? Sería sumar todos los números de una columna. Como yo quería saber la cantidad vendida, esto lo tengo en la tabla de ventas. Yo coloco ventas, ya directamente me salen todas las columnas que quiero. Pero también podría hacer la búsqueda inversa. Podría buscar por el nombre de la columna. Si yo pongo cantidad, ¿sí? Directamente me van a salir todas las columnas que tengan el nombre cantidad. Ahora, en este caso, yo quiero sumar ventas, ¿sí? Cantidad vendida, ¿sí? Y directamente es elegir ese valor, ¿sí? ¿Qué sucede? Simplemente es esto, ¿sí? Todas las métricas en Power BI están en inglés, ¿sí? Son muy similares a Excel y SQL en determinadas situaciones, ¿sí? Por lo que va a ser muy sencillo aprender. Bien, entonces, si yo directamente digo sum de ventas, la columna cantidad vendida, ¿sí? Hago clic en Enter y ya hay métrica se guarda, ¿sí? ¿Qué es importante hacer una vez que creo la métrica? Aplicarle el formato. ¿Qué significa aplicarle el formato? Bueno, indicarle, por ejemplo, ¿sí? Aquí en herramientas de medición, si es un número entero, si es una moneda, si es un decimal, si lleva signo de, si es moneda, qué signo de moneda lleva, ¿sí? Si fuese porcentaje, si tiene separador de miles, si quiero cambiar la cantidad de decimales, cuántos decimales quiero, ¿sí? Esto es importante realizar una vez que creo la métrica, así nosotros podemos estar seguros de que le hemos asignado el formato. Por ejemplo, yo creé estas dos métricas a las cuales le quiero cambiar el formato. ¿Qué pasa si yo creo una métrica y no tiene el formato que yo quiero? Bueno, por ejemplo, a mí me gusta que tenga euros atrás. Entonces, si yo selecciono esta métrica, ¿sí? Voy aquí a la derecha donde tengo venta total, y aquí si se fijan, esta métrica es el resultado de sumar la columna de venta. Aquí en moneda, yo podría abrir este desplegable y decir que utilice el signo de euros atrás, ¿sí? O lo podría cambiar a dólares o a cualquier moneda, ¿sí? Entonces vamos a ajustarlo y allí nos queda. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos una suma? Directamente, sum de la tabla y la columna. Directamente. Entonces, yo he hecho la cantidad vendida, he hecho la venta monetaria, ¿sí? La venta total en euros, donde estoy sumando la venta, y además estoy calculando el coste total de envío, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, sumo de mi tabla de ventas el coste de envío. Dado esto, ¿sí?
¿sí? Obtengo por resultado el coste total. Bien, ¿sí? Esto es como se crean unas métricas en Power BI. Es súper simple, ¿sí? Por lo cual ahora a lo único que nos vamos a dedicar durante el resto de la clase es ver todas las métricas que existen y cuáles se ajustan a distintas situaciones que nos vamos a ir encontrando en las organizaciones. Bien, entonces, vamos con la siguiente métrica. Count, ¿sí? Count básicamente lo que nos permite hacer es contar una cantidad de valores. Por ejemplo, a mí me interesaría saber cuántos clientes tengo registrados en mi base de datos. Entonces, por ejemplo, lo que podría hacer sería contar, ¿sí? El ID de cliente, ¿sí? Que es el identificador único de mi cliente, de mi tabla de dimensiones. ¿Sí? ¿Por qué lo hago de mi tabla de dimensiones? Bueno, mi tabla de dimensiones, como vimos en la clase pasada, una tabla de dimensión debe contener un único valor para cada clave principal. En este caso, el cliente, lo principal de nuestra tabla de dimensiones, tenemos que contar con una fila con los datos de los clientes. Por ende, ¿sí? Tenemos aquí que yo tengo 91 clientes. Realizo lo mismo con productos, ¿sí? Digo, ¿cuántos productos tengo? Puedo hacer el count, ¿sí? De mi tabla de productos de el producto, ¿sí? ¿Cómo hago para crear estos cuadros? Simplemente creo una tarjeta, que, que es, ¿sí? Este objeto visual que tiene un 1, un 2 y un 3. ¿Sí? Si ustedes lo crean, ahí pueden guardar cualquier valor. Bien, y por último calculé la cantidad de empleados, ¿sí? Que la cantidad de empleados resultó ser count de la tabla de empleados, el ID de empleado, ¿sí? Entonces, a partir de este valor, ¿sí? De la métrica count, por ejemplo, podemos contar valores. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? Simplemente lo que estamos haciendo es contar valores. Es decir, si hay un valor duplicado, triplicado, lo vamos a contar dos, tres veces por la cantidad de repeticiones que existan. Para eso existe otra fórmula que se llama distinct count, que lo que hace es contar la cantidad de distintos. ¿Sí? Por ejemplo, yo quisiera saber cuántas categorías de producto tengo, ¿sí? Y yo me voy a mi tabla de productos. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos varias líneas con la misma categoría. Si yo aplicase un count a esta columna, tendría un error. ¿Por qué? Porque miren, yo le aplico un count a esto, me va a dar exactamente, ¿sí? La misma cantidad que productos, ¿sí? Porque está contando la cantidad de filas y categoría no es el valor único que tiene esta tabla. Entonces, si nosotros digamos el distinct count, ahora sí va a ejecutar lo que queremos nosotros, que es contar los valores distintos, ¿sí? De una columna. Entonces, distinct count me pide una columna a la cual va a calcular los valores distintos. Como vemos en su sintaxis, dice cuenta el número de valores distintos de una columna. Entonces, así de simple, tenemos, por ejemplo, la cantidad de categorías. Otra cosa que me interesaría saber, ¿cuántas facturas he realizado de mi organización? Bueno, una factura puede tener más de un producto, entonces como cada factura va generando una línea de código, ¿sí? Una línea de código para cada producto vendido. Si una factura ha vendido una Coca-Cola y unas papas fritas, va a tener dos líneas en mi base de datos. Entonces, si yo aplico el count, no estaría contando la cantidad de facturas, sino que estaría contando la cantidad de líneas en el ticket. Para eso, ¿sí? Para eso, lo que debo realizar sería un distinct count.
Nuevamente, esta métrica nos ayuda a resolver ese caso. Si vamos aquí, yo puedo ir a contar el distinct count, el valor distinto, ¿sí? De mi ID de ventas, ¿sí? Que sería mi código de factura, también lo podríamos llamar código de factura, ¿sí? En este caso, el ID de ventas es el identificador de cada una factura. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que yo he producido o realizado 830 facturas de venta. Así que esto lo utilizaremos más tarde para realizar otro cálculo. Entonces, de esta forma simple, yo puedo resolver esta problemática. Hice lo mismo para saber también, por ejemplo, la cantidad de proveedores. Como un proveedor me puede vender más de un producto, voy a tener valores duplicados en mi tabla de productos. Entonces, simplemente lo que realizo, ¿sí? Es el distinct count de mi columna de proveedor. Entonces, yo puedo llegar a la conclusión que tengo 8 categorías de productos, 830 facturas realizadas y 29 proveedores distintos son los proveedores con los cuales yo trabajo. ¿Sí? Bien. ¿Qué otras funciones tenemos? Todas estas funciones que hemos visto hasta ahora y que vamos a continuar viendo, ¿sí? Y que trabajamos en Power BI se llaman funciones de agregación. ¿Sí? Lo que hacen las funciones de agregación nos devuelven un valor agregado, el cual generalmente en Power BI es denominado como escalar. ¿Sí? Es un valor que queda resumido. Es decir, básicamente está resumiendo toda una columna de nuestra tabla en un solo valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen todas estas métricas de agregación? Resumen todos los valores de una columna en un solo valor. Vamos al siguiente ejemplo, ¿sí? Que es otra métrica de agregación. Min-max. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí? Mínimo y máximo. ¿Sí? No es tan complejo, sino que simplemente lo que hacen es calcular el valor mínimo y calcular el valor máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas métricas? Buscan en todos los registros y devuelven min en el caso de utilizar el mínimo y máximo en el caso de usar max. Entonces, ¿qué es lo que nos piden estas métricas? Tenemos dos opciones cuando utilizamos min y max. ¿Sí? Básicamente, lo que podemos decir es, mira, configura el valor, pero cuando utilizamos, ¿sí? Si se fijan, lo que nos permite hacer min, acá lo podemos ver, es calcular el valor mínimo, ¿sí? Entre una columna o el valor mínimo entre dos valores escalares, ¿sí? Entonces, básicamente podemos calcular el valor mínimo de una columna o el valor mínimo de otras dos medidas escalares. Ahí vamos a ver un ejemplo. Yo coloco que me devuelva el mínimo de venta precio unitario, me dice que el precio mínimo por el cual yo vendo un producto es de 2 euros. ¿Sí? Pero yo también podría decirle que me dé el valor mínimo entre dos medidas escalares. Por ejemplo, la venta, ¿sí? La venta y el coste. ¿Sí? Entonces yo le podría decir que me dé el valor mínimo entre estos dos. ¿Sí? Aquí lo tengo. 107, que si no me equivoco, es el coste. Bien, perfecto. Son las dos opciones que tenemos para trabajar con min. Vamos a volver al precio mínimo. Bien, entonces aquí lo que estoy calculando es el mínimo del precio unitario de un producto. Para el máximo, estamos lo mismo, ¿sí? Simplemente lo que estamos pidiéndole es el máximo. Al contrario del mínimo, lo que hacemos aquí es buscar el valor máximo de una columna o dos valores escalares. En este caso, como quiero saber el precio máximo, yo puedo saber, por ejemplo, el valor mínimo. Si quisiese saber esto para una categoría de producto en particular, por ejemplo, comida de mar, puedo elegir y me dice que decía food, el precio mínimo por el cual he vendido un producto es de 5 euros y el precio máximo es de... Y así lo puedo ver para
cualquier categoría, en el caso de que quiera, o para todas las categorías en total. Ya vamos a ver bien en unos minutos, cuando lleguemos al contexto de filtro, ¿sí? Una explicación de qué es lo que está sucediendo cuando yo estoy aplicando un filtro en cada una de mis métricas. Bien. Siguientes funciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, average. ¿Sí? Average, traducido en español, es promedio. Es decir, average lo que realiza es el promedio de los valores de una columna. Es decir, yo tengo una columna de 10 valores, de 10 filas, perdón, va a ser la suma de ellos, ¿sí? La suma de estos 10 valores y luego la división entre 10, ya que 10 es la cantidad de filas. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría saber el coste de envío promedio. Si yo lo elijo, si ustedes se fijan, me dice que average y lo único que tengo que indicarle es una columna. Así de simple. Entonces, aquí tengo average, coste de envío, ¿sí? Lo cual me devuelve el coste de envío promedio. Si yo quiero ver ese promedio, por ejemplo, podría calcular el promedio del precio unitario. Si yo digo quiero ver el precio promedio de la comida de mar, es 19 euros. El precio promedio de los condimentos es de bebidas 29. ¿Sí? Y así lo podemos ir analizando. Y por último, el descuento promedio, que básicamente es el average, ¿sí? De ventas, descuento, para saber cuánto es el descuento promedio que realizo en cada una de mis ventas. ¿Sí? Básicamente 6 céntimos hago de descuento en promedio por cada una de mis ventas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Aquí no estamos teniendo en cuenta algo. Por ejemplo, si yo quisiera saber el ticket promedio, no lo podría calcular con average. ¿Por qué? Porque no tengo que dividir un valor sobre una cantidad de filas, sino la cantidad de facturas. ¿Sí? Y como en mi tabla de hechos una factura tiene más de una línea, ¿sí? No puedo resolver este caso con average. En el caso de que mi tabla de hechos tenga una sola línea, perdón, una factura tenga una sola línea, lo podría resolver con average. Como no es así y tengo más de una línea por factura, tenemos por suerte la función divide. ¿Sí? Esta función, ¿qué es lo que realiza? Simplemente una división. ¿Sí? Entonces yo podría decir, bueno, la factura promedio es la división entre la venta y la cantidad de facturas. Entonces, divide me lo pone muy simple, porque directamente los valores que me pide divide son los siguientes. Si yo elijo divide, me dice, dame un numerador, dame un denominador, y acá miren qué figura. Entre corchetes, resultado alternativo. ¿Qué significa que esté entre corchetes? Significa que esto es un valor opcional. Es decir, divide me pide sí o sí que yo le indique un numerador y un denominador. Si yo quiero, le puedo dar un resultado alternativo, pero no es necesario. Entonces, yo digo, quiero dividir, ¿sí? La venta total, y acá simplemente puedo llamar nuevamente a la métrica que ya he creado. Sí, esto es lo bueno de las métricas, la podemos reutilizar. Dividido la cantidad de facturas. Y acá yo le doy un resultado alternativo. ¿Qué significa el resultado alternativo? Que en el caso que la división sea por cero, es de que nos devuelva un error la métrica, que nos devuelva un... Entonces, de esta forma, yo lo que le digo es divide la venta total entre la cantidad de facturas y en el caso de que esto sea un error, ya que no tengo facturas emitidas para alguna categoría, para algún producto, para algún proveedor, devuelve un cero. ¿Sí? Entonces, aquí lo que me dice, ¿sí? Es que mi factura promedio, ¿sí? Es de 1.632 euros. ¿Sí? Entonces, de esta forma, por ejemplo, yo puedo obtener, ¿sí? La factura promedio. De una forma muy sencilla con divide, ¿sí? Puedo obtener este resultado.
¿Sí? Hasta acá. ¿Todo bien? Ok, bien. Entonces, vamos a ir un poco más avanzado. ¿Sí? Bien. Siguiente métrica. Sum X. ¿Sí? Yo les voy a explicar sum X, pero todas las métricas que hemos visto hasta aquí tienen su contraparte con X. ¿Qué significa esta X luego de sum? ¿Sí? ¿Qué significa esta X aquí? Lo que significa, ¿sí?, es que es una métrica de iteración. ¿Qué significa que es iteración? ¿Sí? Lo que significa es que va a evaluar una condición, ¿sí?, o una operación matemática, ¿sí?, porque puede ser, por ejemplo, una iteración de filtro, donde fila por fila va a ir evaluando una condición de filtrado, o puede ser que en este caso sea una iteración con sum para agregar valores, donde fila por fila va a ir ejecutando una operación. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Acá nosotros decimos que sum x, ¿sí?, quiere ejecutar en la tabla de ventas, que es su primer argumento, la siguiente operación: precio unitario por cantidad vendida. Si recuerdan, en la clase pasada nosotros creamos una columna que era precio unitario por cantidad. ¿Sí? ¿Esto que genera? Y genera espacio en nuestra tabla con un dato que podemos calcular automáticamente en memoria con SumX. ¿Sí? Porque esto de aquí no genera una columna nueva, sino que realiza un cálculo en memoria. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Bien. Aquí, ¿qué hace SumX? Bien, viene fila por fila y evalúa la condición que yo le di. ¿Sí? Entonces, viene aquí y dice sum X y dice precio unitario por cantidad vendida. 2 por 24, 48. Bien, pasa a la siguiente fila y dice 64,80 por 6 nos da 388,8. Y así sucesivamente. ¿Sí? Va ejecutando todo esto fila por fila, y una vez que tiene todo esto resuelto para todas las filas, ahí sí ejecuta la primera parte de la métrica. ¿Y cuál es? Sum. Entonces ejecuta una suma de todo esto. ¿Sí? Por lo cual nos devuelve, ¿sí?, si ustedes se fijan, 1.354.459. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que nos devuelve la suma que habíamos hecho de la columna que ejecutaba esta multiplicación. Y esto lo podemos resolver sin la necesidad de crear una nueva columna en nuestro modelo ni agregar peso a nuestra tabla de hechos. ¿Sí? Esto es muy importante y existen miles de métricas. Por ejemplo, tenemos average X, count X, y todas las métricas generalmente tienen su parte con esta iteración que nos permite realizar este tipo de operaciones que son muy útiles en este tipo de situaciones donde queremos aprovechar y reducir el tamaño de nuestra tabla. ¿Sí? Se puede hacer mucho más complejo, por supuesto. ¿Sí? Yo aquí les voy a mostrar dos ejemplos donde, por ejemplo, quiero calcular el margen de ganancia. En vez de crear tres métricas o crearlo todo en una columna, directamente SumX, ¿sí?, vamos a ver que lo que nos pide SumX, ¿sí?, si se fijan ustedes, la sintaxis que tiene es: dame una tabla sobre la cual voy a ir iterando, es decir, sobre cada una de las filas de esa tabla yo voy a ejecutar una expresión. ¿Sí? Básicamente. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Bueno, que para cada fila de la tabla de ventas ejecute la multiplicación entre el precio y la cantidad,
para saber cuánto fue la venta total y reste el coste de envío, el cual me va a dar mi margen de ganancia. Y aquí tengo que mi margen de ganancia nivel compañía es de 1.147.152. De esta forma, ¿sí? Nosotros podemos llegar a calcular métricas que contengan, por ejemplo, distintas operaciones que queremos ir ejecutando fila por fila. ¿Sí? Bien, a partir de acá vamos a empezar a ver un poco una parte un tanto más compleja, como es las funciones cálculo y modificadoras de filtro. ¿Sí? Em, efectivamente, es así. Em, la limitación va a depender de la capacidad de procesamiento que tengamos, pero funciona muy bien. Donde algo quería volver a repasar, que si bien lo vimos en la clase pasada, quiero que lo volvamos a ver, ¿sí? Que es el contexto de filtro. Recuerden, ¿sí? Que en Power BI nosotros trabajamos con el contexto de filtro, que básicamente lo que nos indicaba es que una métrica se evalúa para todo el modelo de datos, pero luego esa métrica puede ser filtrada, ¿sí? Por cualquiera de nuestras dimensiones, por ejemplo, a través de lo que serían los ejes o filas de una tabla, la leyenda o columnas de una tabla, un filtro de página como es el que tengo aquí, o un filtro, ¿sí? Del panel de filtro. Por ejemplo, si yo en este caso en particular quiero analizar esta tarjeta de aquí, esta tarjeta de aquí no tiene ningún filtro. ¿Por qué? Sí, porque no tiene ni ejes ni columnas, no tiene ni filas ni leyenda, entonces desde ese punto no podría tener ningún filtro. Tampoco en mi página existe algún filtro aplicado, están todos en blanco. Entonces, esta métrica no tiene ningún filtro aplicado. Pero este gráfico de aquí, que es exactamente la misma métrica, venta total, ambos tienen la misma métrica. En este caso sí está filtrado. ¿Por qué? Porque tiene presente el filtro de categoría. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? El filtro de categoría se ejecuta antes de la evaluación de la métrica. Es decir, por ejemplo, comida de mar, lo que sucede es, ¿sí? Primero que nada, se filtran, como proviene de la tabla de productos, la categoría, ¿sí? Es igual a food, ¿sí? Se filtran todos los productos que pertenecen a esa categoría, pasan a través de la relación y se propagan hacia la tabla de ventas. En la tabla de ventas, ¿sí? Se filtran todos los productos de CIA Food y luego se realiza la ejecución de la métrica. ¿Sí? Entonces, primero filtro los productos de CIA Food, propago ese filtro a mi tabla de ventas, ¿sí? Y una vez que mi tabla de ventas tiene solamente los productos pertenecientes a la categoría CIA Food, se ejecuta mi métrica. Por ende, cuando ejecuta el resultado, me da el resultado de lo que le corresponde a esa categoría. Que si yo la selecciono aquí, fíjense que el valor coincide correctamente y ambas visualizaciones ahora sí tienen el mismo contexto de filtro. Entonces, este es el contexto de filtro y luego, para entender un poco más en la propagación de filtros, he hecho este ejemplo. Por ejemplo, si yo coloco en esta tabla, ¿sí? ¿Me pueden decir cuál es el contexto de filtro que existe para esta tabla? ¿Qué columna es la que me está dando el contexto de filtro? No sé si me lo pueden escribir por acá.
Bien, entonces la categoría, ¿sí?, es la columna por la cual estoy, ¿sí?, generando mi contexto de filtro, o es el contexto de filtro presente, ¿sí? Entonces vamos a ver la primera métrica, venta total, ¿sí? Si nosotros analizamos venta total, ¿sí?, vemos que se realiza la suma de la columna de venta, ¿sí? Si lo vemos en los de datos, podemos ver, ¿sí?, qué categoría sí puede filtrar nuestra tabla de ventas, ya que tiene una relación de 1 a muchos las tablas, ¿sí? Y la dirección de filtro nos indica que los filtros se propagan desde productos hacia ventas. Vamos a ver la segunda métrica, ¿sí? Ya vemos que la primera métrica se está filtrando, ¿sí?, y el filtro está propagándose de la tabla de producto a la tabla de ventas, ¿sí? Luego tenemos cantidad de productos. Esa métrica, esta métrica se está ejecutando en la tabla productos. Entonces, si vamos a ver nuestro modelo de datos y yo filtro categoría dentro de mi tabla de productos, ¿sí?, el filtro automáticamente, como es en la misma tabla, ¿sí?, ya directamente ni se propaga a otra tabla porque es dentro de la misma. Entonces, se filtra automáticamente. Y por último, tenemos la métrica 5, que es cantidad de clientes, ¿sí? Esta métrica se está ejecutando en la tabla de clientes y al parecer, por lo que vemos aquí, ¿sí?, no se está filtrando porque para todas las categorías me devuelve el mismo valor, que es 91, que si vamos a descontar, 91 era la cantidad total de clientes que teníamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que filtrando? A ver qué sucede. Si vamos a nuestro modelo de datos, yo estoy aplicando un filtro en mi tabla de productos y estoy ejecutando mi métrica clientes. Entonces, el filtro en la tabla de productos, tabla de ventas, se propaga, pero no puede propagarse, ¿sí?, de la tabla de ventas a la tabla de clientes, ¿sí? No puede propagarse de la tabla de ventas a la tabla de clientes, ya que existe una relación de muchos a uno, ¿sí?, y la dirección de filtro nos dice que los filtros solamente se propagan de clientes a ventas. Y esto tiene un sentido, ya que, como bien comentamos en la clase pasada, lo que estamos creando es un modelo lógico de datos. Es decir, es correcto que yo no pueda decir cuántos clientes pertenecen a una categoría, ya que un cliente puede comprar más de una categoría. ¿Sí? Yo no puedo indicar que un producto, ¿sí?, lo compra un cliente, porque un producto lo puede vender a más que un cliente. Y tampoco puedo decir que un cliente solamente me compra un producto, porque ese cliente me puede comprar más de uno. ¿Sí? Entonces, esta relación nos permite bloquear estas inconsistencias, lo cual es correcto. Yo no puedo saber cuántos clientes existen de la categoría de bebidas, de comida, de mar, ¿sí? Lo que yo podría llegar a saber es cuántos clientes han comprado en algún momento esta categoría. Y eso sí lo puedo saber, ya que cuántos clientes han comprado lo voy a ejecutar en la tabla de ventas, ya que si hago el recuento distintivo de mi ID de cliente, yo voy a saber cuántos clientes han comprado una categoría y aquí efectivamente sí puedo propagar los filtros de producto. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, ahora sí puedo ver, por ejemplo, cuántos clientes me han comprado. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que comida de mar lo han comprado 85 clientes, que condimentos lo han comprado 69 clientes. Entonces, yo puedo ver qué categoría tiene más clientes que lo han comprado que otra. Y aquí me van a hacer una pregunta, Luca, ¿por qué aquí abajo te sale 89 y no la suma de cada uno de estos valores? Bueno, primero que nada, ¿por qué todo esto, sí, no se suma?
Porque el total que se ve en las tablas de Power BI no es la suma, sino que es la ejecución de la métrica, en este caso el distinct count de la ID de cliente de ventas, sin ningún filtro aplicado, es decir, sin el filtro de categoría. ¿Sí? Vengo a la parte de datos, voy a ventas, elijo la columna ID de cliente, yo me fijo aquí que tengo 89 valores distintos. Es decir, de los 91 clientes que yo tengo en mi base de datos, solamente 89 me han comprado. ¿Sí? Tengo 2 clientes que no me han comprado en ningún momento. ¿Sí? Ya luego podría hacer un análisis de ellos. ¿Y por qué tengo valores distintos? ¿Por qué tengo, perdón, valores repetidos? ¿Sí? Aquí. O sea, porque aquí tengo 83, 81, 69, si yo tengo 91 clientes. Esto sucede ya que, como les comentaba, un cliente puede comprar más de una categoría. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que hay clientes que han comprado más de una categoría, por eso no tenemos exactamente 91 como la suma de sus partes, ya que, por ejemplo, en cada una de estas pueden haber varios clientes repetidos. O sea, puede haber un cliente que me ha comprado todas las categorías, que haya comprado 3 categorías, 4 categorías y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante a recordar aquí? Primero, contexto de filtro. Nuestras métricas van a arrojar un resultado en base al contexto de filtro que exista. Y ese resultado lo realizan gracias a que esos filtros se van propagando en nuestro modelo de datos. ¿Sí? Bien. Ok. Bien. Ahora vamos a aprender una métrica que se llama Calculate, ¿sí? Que es la medida más importante y más poderosa y más utilizada de Power BI. ¿Sí? ¿Por qué es la métrica más importante y la más utilizada? ¿Sí? Porque es una métrica que nos permite modificar el contexto de filtro. Es decir, si yo aquí tengo este contexto de filtro, Calculate me permitiría modificar. ¿Sí? Bien, ¿cómo funciona Calculate? Bien, Calculate nos permite modificar el contexto de filtro. ¿Sí? Esto lo que hace es sobreescribir el contexto de filtro actual por el que nosotros indiquemos. Segundo, Calculate nos permite colocar hasta 32 filtros. Es decir, si yo lo necesitaría, Calculate me permitiría a mí colocar 32 filtros distintos. ¿Sí? Calculate puede recibir filtros o modificar el contexto de filtro actual mediante operadores lógicos, por ejemplo, mayor, menor igual, igual, distinto, ¿sí? O mediante expresiones de filtro o tiempo, que las vamos a ver en unos minutos, como all except, same period last year, James y dates mtd, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, cómo funciona Calculate, ¿sí? Vamos a suponer que queremos calcular una métrica solamente con la venta de Cia Food, ¿sí? Solamente me interesa la venta de esa categoría. Entonces, ¿cómo funciona Calculate? Bueno, traduciéndolo, podríamos decir que sería calcular mi operación que quiero calcular. Aquí la podría definir también. Yo podría decir la suma de la venta, ¿sí? Yo podría decir la suma de la venta que yo quisiese, ¿sí? O podría utilizar una métrica como ya lo había hecho, ¿sí? Y aquí puedo especificar la cantidad de filtros que yo quiera hasta 32. Entonces yo le digo calcular la venta total, pero que la categoría sea
CIA Food, ¿sí? Entonces, si vemos esta sintaxis, vemos que Calculate nos pide evalúa una expresión en un contexto modificado por filtros, nos pide una expresión y todos los filtros que queramos colocar en el caso de que los queramos colocar. Entonces, yo voy a decir que quiero calcular la venta total, ¿sí? Donde, vamos a hacer acá, aquí lo tengo, donde la categoría sea CIA Food, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda esto resuelto? Bueno, fíjense que yo he puesto en una tarjeta la venta total y en otra tarjeta la métrica de Calculate. Y la métrica de Calculate ya directamente me da la venta de CIA Food. Por más de que yo no tenga ningún objeto visual de filtro en mi página, ¿sí? Con la categoría. Y si se fijan aquí, ¿sí? Lo que estoy viendo es, si yo veo para la primera categoría, por ejemplo, la métrica sin Calculate me devuelve 186.000, pero la métrica que vimos para hacer el contexto de filtro y mostrar cómo funciona Calculate, lo que hace es reemplazar ese valor. Le está diciendo a cálculo el contexto de filtro que provenga de la categoría va a ser igual siempre a CIA Food, ¿sí? Si aquí dice bebidas, bueno, va a ser CIA Food. Si aquí dice condimentos, bueno, va a ser CIA Food. Si yo colocase un filtro que no provenga de categoría, como podría ser, por ejemplo, la dirección de un cliente, esto se filtraría, ¿sí? Porque yo simplemente en el Calculate indiqué que el contexto de filtro a modificar sea el que proviene de categoría. Si ya pusiese un filtro de proveedor, el filtro funcionaría correctamente. El que yo estoy reemplazando solamente es el de categoría, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, yo podría crear miles y miles de combinaciones con los siguientes operadores: mayor, mayor igual, menor igual, igual, distinto, ¿sí? Yo le podría poner que sea distinto de CIA Food, ¿sí? Entonces, ahora me da el total menos CIA Food, ¿lo ven? Aquí me da el total menos CIA, ¿sí? Ya lo tenemos. Bien, esto es Calculate, ¿sí? Y a partir de ahora vamos a ver, ¿sí? Todas métricas que funcionan junto con Calculate. Una de ellas es All, ¿sí? Vamos a analizar. Bien, si vemos All, ¿sí? Lo que nos dice es devuelve todas las filas de una tabla o todos los valores de una columna, omitiendo los filtros que se hayan aplicado. Es decir, nos devuelve o sobrescribe el contexto de filtro actual, ¿sí? Con todos los valores de una tabla o todos los valores de una columna. Le puedo dar una columna o una tabla completa. Es decir, lo que nos permitiría hacer, podríamos decir que sería borrar todos los filtros que provengan de esa tabla o anular todos los filtros que provengan de esa tabla, ¿sí? O seleccionar todos, básicamente. Entonces, si yo le digo que me devuelva all de la tabla de productos, lo que va a hacer esta métrica es que si yo coloco un filtro de mi tabla de productos, no lo va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la tabla de productos la va a tener en cuenta completa. Yo le filtro, voy a elegir una parte de la tabla de productos y aquí yo la quiero completa. Entonces, si ustedes se fijan que yo aquí hago clic en categoría condimentos, la venta all productos se mantiene en el total, a diferencia de mi métrica de venta total, que sí se filtra por la categoría condimentos. Esto, ¿sí? Lo que nos permitiría hacer, por ejemplo, sería una demostración que les he hecho aquí con el cálculo de la participación por categoría de producto.
si yo divido, ¿sí?, la venta que se ha filtrado de la categoría sobre el total de todas mis categorías, puedo obtener cuánto representa cada categoría sobre el total. Y a partir de aquí, poder saber, por ejemplo, qué categorías contribuyen más o menos, ¿sí?, a la venta total de la organización. ¿Sí? Este es un cálculo, por ejemplo, muy sencillo y bastante común que podríamos resolver junto con la métrica OL. Algo importante a tener en cuenta: estas métricas por sí solas no pueden funcionar. ¿Sí o no? ¿Sí? Si yo colocase solamente all, ¿sí?, si yo colocase solamente all, aquí lo que hago con este asterisco y barras, comento este código, me dice que la expresión hace referencia a varias columnas y no se puede convertir varias columnas en un valor escalar. Es decir, cada valor que quiero visualizar en Power BI debe ser un valor escalar. Como all productos es toda una tabla, obviamente no me deja visualizarlo, es una tabla completa. Es decir, las métricas de expresiones de filtro que se conocen, se llaman así, expresiones de filtro, no nos devuelven un valor escalar, sino que lo que nos devuelven es una tabla. En el caso de que queramos ver esa tabla, si ustedes quieren, pueden descargar una herramienta que se llama Estudio, que nos permite visualizar las tablas que se generan, ¿sí?, de nuestras métricas en memoria. Entonces, para hacer esto, simplemente voy a escribir el código evaluate, ¿sí?, que esto lo que hace es decir que queremos guardar una métrica y visualizarla, ¿sí? Perdón que reduzca el tamaño, y vamos a colocar all productos y lo vamos a ejecutar, y si se fijan aquí me devuelve efectivamente una tabla, el completo de mi tabla de productos: el código producto, la descripción, el stock de camino, el punto de reorden, si está descontinuado o no, la categoría, el proveedor. ¿Sí? Aquí directamente tengo toda mi tabla de productos. ¿Sí? Entonces yo puedo visualizar esta tabla que estoy generando. ¿Sí? Como es una tabla, obviamente no la puedes ver ni en una tarjeta ni en un gráfico, ya que es una tabla y no es un valor escalar. ¿Sí? Luego tenemos una métrica similar a all, pero con una variación. Se llama all except. ¿Qué nos permite hacer all except? Básicamente, lo que nos permite hacer, ¿sí?, es aplicar un all a toda una tabla y colocar una excepción en alguna columna. Es decir, yo quiero que se aplique un all a todas las columnas, es decir, que esas columnas no puedan filtrar una tabla, pero yo quiero que una columna sí pueda filtrar los resultados. Entonces, veamos cómo funciona eso. Yo aquí le estoy diciendo calcular la venta total, y aquí lo podríamos dividir en dos partes: all y excel. All, productos, es decir, bloquear, no tengas en cuenta, ¿sí?, todos los filtros que provengan de productos, ¿sí?, excepto si viene de proveedor. En el caso de que exista un filtro a proveedor, sí lo tengan. Entonces, yo aquí le hice un ejemplo sencillo. Si ustedes se fijan, en esta tabla tienen el proveedor, ¿sí?, el proveedor y la categoría. La venta total, ¿sí?, se filtra tanto por categoría como por proveedor. Pero la venta all except tiene un all para categoría porque es una columna que proviene de la tabla de productos. Elegimos all except productos, pero sí se filtra por proveedor. ¿Sí? Si nos fijamos, ¿sí?, la suma de todos estos valores, si lo realizan, le va a dar esto. Y la suma de todos los valores del segundo proveedor les va a dar esto. ¿Sí? Entonces, all except lo que nos permite hacer es un all, ¿sí?, a toda una tabla,
pero tener en cuenta una donde sí vamos a recibir como contexto filtro, que me permite hacer calcular el porcentaje de participación de una categoría dentro de solamente ese proveedor. O sea, para el primer proveedor, la categoría más importante, ¿sí?, es la de carnes, ¿sí?, con un 31%. Y para el segundo proveedor también es carne, con un 56%. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer, diferencia caso anterior, donde yo calculo de participación para un total, y puedo ir calculando, por ejemplo, el porcentaje de participación para distintos subtotales, podríamos decirlo, o proveedores, categorías, marcas, como lo quieran ir armando, lo podrían ir ejecutando. ¿Sí? Y la última expresión de filtro que vamos a ver hoy, ¿sí?, es filter. ¿Sí? Bien, si yo les pregunto, ¿cómo hacemos para saber la cantidad de clientes que tienen ventas mayores a 5.000 euros? ¿Sí? Ustedes me dirían, ¿sí?, que lo que tengo que hacer es la siguiente métrica. Ustedes me dirían, Luca, lo que tenés que hacer es calculate cantidad de clientes donde venta total sea mayor o igual a 5.000. ¿Sí? Esto me daría la cantidad de clientes con ventas mayores a 5.000. Si yo ejecuto esto, me va a dar un error. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no puedo, ¿sí?, no puedo utilizar una métrica, ¿sí?, dentro o como filtro de cálculo. ¿Sí? Los filtros que puedo colocar en cálculo deberían ser una cosa. Es decir, si yo en mi tabla de clientes tengo una columna que fuese la venta total, ahí sí la podría. Y para eso existe filter. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con filter lo que podemos hacer, ¿sí?, es eso mismo. ¿Sí? Filter, además de ser una función, ¿sí?, una expresión de filtro que nos devuelve una tabla, ¿sí?, también es una función iterada. ¿Sí? Esto, por ejemplo, lo utilizamos cuando necesitamos evaluar una métrica como filtro, ¿sí?, en vez de una columna. Entonces, ¿qué hace filter? Filter lo que nos pide, ¿sí? Si esto lo comentamos un segundo. Yo digo filter, dice devuelve una tabla que se ha filtrado. Y los parámetros que me pide es la tabla donde yo quiero filtrar y la expresión de filtro. Entonces, vamos a ver esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Básicamente, lo que estoy diciendo es, en la tabla de clientes, ¿sí?, filtra donde la venta total sea mayor a 5.000. ¿Qué sucede? Filter, al ser una función iteradora, viene a la tabla de clientes y dice, primer cliente, ¿sí?, primer cliente. ¿Cuál es la venta total? 7.000. Bien. Segundo cliente, ¿cuál es la venta total? 4.000. Tercer cliente, ¿cuál es la venta total? 1.500. Cuarto cliente, ¿cuál es la venta total? 5.500. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, filter es que crea una nueva columna que es la que va a ser utilizada como filtro. Esa columna es la aplicación de la métrica venta total, la cual funciona, ¿sí?, ya que de cliente el filtro se propaga a ventas. Entonces calcula la venta y va colocando el resultado de esa métrica. Una vez hecho eso, ¿sí?, una vez hecho eso, dice, bueno, esta 7.000 es mayor que 5.000, sí. 4.000 es mayor que 5.000, no. 3.500 es mayor que 5.000, no.
5.500 es mayor que 5.000. Sí. Entonces, una vez que realiza esto, dice, bueno, ¿cuántos clientes tengo donde su venta es mayor a 5.500? A 5.000. Dos. Este. ¿Sí? Así funciona Filter y podemos verlo. Si yo extraigo esto, lo traigo de Access Studio, lo ejecutamos, fíjense que aquí tengo los 56 clientes que tienen venta mayor a 5.000. Si yo digo, ¿y aquí qué pasa? Como filtra esta tabla con todos los clientes que tienen venta mayor a 5.000, luego ejecuta esto, contar la cantidad de clientes. ¿Cuántos clientes tengo? 56. Si yo pusiese 10.000 y ejecutamos, solamente tengo 41. Si pongo 20.000 y ejecutamos, solamente tengo 20. Si pongo 25 y ejecutamos, solamente tengo 14. Y si ponemos 30 y ejecutamos, 10. Si ponemos 40, ¿tenemos alguno? Sí, tenemos 5. ¿Sí? Bien. Entonces, solamente tengo 5 clientes que me han comprado, por ejemplo, más de 40. ¿Sí? Entonces, con Filter podemos resolver esta casuística. Bien. Por último, ¿qué vamos a ver hoy? Y bastante sencillo. Métricas de tiempo. ¿Sí? Métricas de inteligencia de tiempo que, además de ser expresiones de filtro, ¿sí? ¿Sí? Porque después de una tabla filtrada, la tabla que filtran solamente es una tabla de calendario. ¿Sí? Entonces funcionan solamente sobre tabla de calendario. Como no tienen una tabla de calendario, modelo, una tabla que les he compartido, la podemos crear. Simplemente, si yo voy a inicio y coloco nueva tabla, me permite escribir la fórmula, ¿sí? Para escribir esta tabla. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podríamos usar algo sencillo que es calendar, ¿sí? Donde me dice fecha de inicio y fecha de fin y me genera una tabla de calendario. Entonces podríamos poner, por ejemplo, date, vamos a decir, de 2015, enero 01, hasta date, no sé, 2022, 12/31, hasta luego lo pueden hacer dinámico, y lo que nos genera es una tabla calendario con una fila por cada uno de los días. Luego podemos ir creando columnas, ¿sí? Pero no vamos a perder tiempo en ello, sino que ya directamente se la he creado y ustedes la pueden. Entonces, esto ya lo tenemos, ¿sí? Y aquí directamente con este código, ustedes lo copian Power BI, ¿sí? Lo tienen. Aquí, bien. Ahí lo tienen y ya lo pueden, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la tabla de calendario incorporada a nuestro modelo, ya podemos aplicar funciones de inteligencia. Por ejemplo, la primera función que vamos a ver, ¿sí? Se llama Same Period Last Year. ¿Qué significa esto? Traducido al español, mismo periodo, año pasado. ¿Sí? ¿Cuál es el único parámetro que nos pide esta métrica? ¿Sí? Una columna de fecha de mi tabla de calendario. ¿Qué significa una columna de fecha en mi tabla de calendario? Es una columna donde desde una fecha inicio a una fecha fin están todos los días de manera ininterrumpida. ¿Sí? Esto nos lo crea una tabla de calendario. Entonces, ¿qué hace esta métrica? ¿Sí? Modifica el contexto de filtro. Es decir, el periodo dice mismo periodo. En esta tabla, mi periodo es el mes. ¿Sí? Mes, año. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo diciembre de 1997. Este es mi periodo.
Y si digo mismo periodo año pasado, sería diciembre de 1996. Si selecciono diciembre de 1996, si ustedes se fijan, lo que hace esta métrica, ¿sí?, es modificar el contexto de filtro. Si aquí dice diciembre de 1997, toma este periodo, ¿sí? O sea, toma este periodo y lo lleva hacia un año atrás. Una vez que lleva este periodo un año hacia atrás, lo que realiza es lo coloca aquí. Entonces, yo puedo ver que la venta de diciembre de 1997 fue de 77.000 euros y el año pasado fue de 50.000. Es decir, en diciembre de 97 vendimos más que en el diciembre de 96. Entonces, 6 periodos de las guías nos devuelve el resultado de una métrica para el mismo periodo en el año pasado. Este periodo puede ser un día, puede ser 15 días, puede ser 27 días, un mes, 3 meses, un semestre o lo que ustedes elijan. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esta métrica es un poco estática, ya que solamente toma como periodo de tiempo un año hacia atrás, en el cual se mueve. Pero ¿qué pasa si yo me quiero comparar contra 2 años atrás, contra 3 meses atrás, contra 25 días atrás o cualquier comparación? Bueno, para eso tenemos la función dateAdd, ¿sí? Dateadd lo que nos permite hacer, ¿sí?, es movernos en el tiempo en base a unos periodos. Es decir, dateAdd lo que me dice es siempre todas nuestras métricas de inteligencia de tiempo nos van a pedir nuestra columna de fecha. Le coloco mi columna de fecha y me dice, ¿cuántos periodos quieres moverte en el tiempo? ¿Sí? -1. Esto significa, si hoy es el punto 0, un periodo hacia el futuro sería 1 positivo y un periodo hacia el pasado sería -1. Si quiero ir 5 periodos atrás, debería colocar -5. Si quiero ir 3 periodos hacia el futuro, debería colocar 3. ¿Sí? Bien, ¿cuántos periodos te quieres desplazar en el tiempo? 1 hacia atrás. Entonces, 1 negativo. ¿Y qué tipo de periodo quieres desplazarte? Año. Porque yo aquí podría poner año, mes, trimestre o día. Puedo elegir cualquiera de ellos. En este caso quiero ir un año hacia atrás. Entonces, de esta forma tengo el mismo resultado que Same Period Last Year. Si lo ejecutamos y lo vemos en la tabla, ¿sí?, fíjense que, nuevamente, diciembre de 97 nos devuelve la venta de diciembre del 96. Pero, ¿qué sucede si yo esto lo quiero modificar? Entonces, por ejemplo, aquí puedo decir que me devuelva la venta, pero del mes anterior. Entonces, coloco -1 y month. Entonces, si nos colocamos en diciembre, vemos que para diciembre nos devuelve la venta, ¿sí?, que corresponde, que sería la del mes anterior, noviembre. ¿Sí? Si yo colocase 3 meses atrás, unos 3, me devolvería, ¿sí?, la venta de 3 meses atrás. ¿Sí? Con dateAdd podemos personalizar, modificar y definir el periodo que nosotros queramos desplazarnos en el tiempo y el tipo de periodo por el cual nos queremos desplazar. ¿Sí? Todo esto lo podemos hacer con dateAdd. Pero ¿qué pasa si no quiero desplazarme en el tiempo hacia otro periodo? Lo que yo quiero sería tener todo un periodo completo, ¿sí?, desde ese periodo pasado hasta hoy. Para eso existe DatesInPeriod. Lo que nos permite hacer DatesInPeriod es movernos un periodo hacia atrás y a partir de ese periodo darme todo el resultado entre esas. ¿Sí?
una fecha inicial y una fecha final. Lo pueden hacer con days in period o days between. Son funciones que funcionan de forma similar. Por ejemplo, yo creé esta métrica para calcular el total móvil de los últimos 3 meses. ¿Sí? Entonces, dates in period me dice, dame tu columna de fechas, como todas las métricas de tiempo, dame la fecha inicial, yo coloqué la última fecha del calendario, entonces para julio, por ejemplo, de 1997, me va a traer el 31 de julio de 1997. Periodos hacia moverte en el tiempo, -3, y tipo de periodo, mes. Entonces estoy diciendo desde la última fecha para cada fila, devuélveme 3 meses. Entonces, si se fijan aquí, voy al primer mes, ¿sí? Que sería julio del 96, y la venta de los últimos 3 meses es igual a la venta de julio, ya que no existen meses pasados. Pero si me voy a agosto, ya veo que es la venta de julio y agosto, y si me voy a septiembre, ya veo que es la venta de julio, agosto y septiembre. ¿Sí? Entonces, este total móvil se va a ir ajustando, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Va a ir haciendo el total de los últimos 3. Lo cual me permite hacer el promedio móvil, ¿sí? Si divido este total móvil por 3, me va a dar el promedio de los últimos 3. Entonces puedo ver aquí, por ejemplo, si le colocamos un formato condicional, ¿sí? ¿Sí? Puedo ver rápidamente cuáles son los meses con un mayor promedio. Entonces, por ejemplo, el mayor promedio móvil lo tengo en abril del 98, ya que los últimos 3 meses sus ventas fueron muy altas. Entonces, con esto, ¿sí? Por ejemplo, pueden calcular el promedio móvil y visualizar los datos con una mejor tendencia, ya que, por ejemplo, si esto lo transformamos en gráfico de líneas, ¿sí? Lo transformamos en gráfico de líneas, vamos a aquí, ¿sí? Nos permite dar, mira, nos permite identificar quizás tendencias a largo y mediano plazo. Bien. Por último, lo que quería mostrarles era la última métrica que también podemos ver en Power BI, que es el cálculo de el year to date, quarter to date y month to date. Estos cálculos lo que hacen es hacer el cálculo, por ejemplo, si es month to date desde el primer día del mes hasta el día actual, si es quarter to date desde el primer día del trimestre hasta el día actual, y si es year to date desde el inicio del año hasta el día actual. Como se ve aquí, ¿sí? El year to date va iniciando en cada año y finaliza en diciembre. El quarter inicia y termina en cada trimestre, por eso aquí vemos que tenemos 4 picos en un año: primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Y el month to date, que es el más pequeño, se va haciendo el acumulado día por día. Entonces, esto me permite saber, por ejemplo, que a nivel acumulativo, yo como puedo ir viendo la evolución. Sí, y esto es súper simple, ya que, por ejemplo, para calcular el year to date, lo único que debemos hacer es calculate la métrica que queremos acumular y date, year to date y nuestra columna de fecha. Quiero calcular el quarter to date, bueno, date, quarter to date, mi columna de fecha. Quiero calcular el month to date, dates, MTD y mi columna de fecha. ¿Sí? Y si ustedes se fijan aquí, van a ver cómo, por ejemplo, aquí empieza acumulando, ¿sí? Empieza a acumular, 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 y cuando llega enero, comienza la cuenta nuevamente. En cambio, aquí el trimestral, fijan,
acumula este trimestre y cuando empieza el último trimestre comienza de vuelta. ¿Sí? Entonces, esta es una métrica que nos permite ir haciendo este tipo de acumulación, ya sea today, quarter to date o year to date. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, hemos finalizado con la clase. Hemos visto gran parte de todas las métricas que se utilizan en Power BI. ¿Sí? Con todas estas métricas ustedes pueden crear casi cualquier tipo de informe. ¿Sí? Pueden crear todo lo que ustedes se propongan y tienen una base, ¿sí? Para poder seguir aprendiendo Power BI y mejorando sus propias habilidades en la herramienta, pero ya con esta clase y la clase anterior tienen una base suficiente como para poder continuar aprendiendo cada uno por su cuenta y mejorando el conocimiento de Power BI. ¿Sí? Espero que les haya gustado y bueno, nada, muchas gracias por